Como siempre me gusta mencionar al principio de mis clases, de mis charlas, todo lo que veamos a lo largo de esta clase, espero no extenderme mucho, es de carácter educativo y no representa asesoramiento ni intermediación financiera. Bien, vamos a ver un poco de introducción. Esto es similar a lo que es la clase número 1, la clase introductoria de mi curso de trading, el cual voy a tener listo a fin de mes. Va a ser una clase bastante similar a la clase número 1, con algunas que otras conceptos que mencionan en la clase número 2 de mi curso. Un curso de 10 clases donde voy a estar enseñando mis estrategias, mi forma de operar, mi forma de hacer trading y como bien mencioné, quería que esta sea una clase inicial, una clase introductoria, donde bueno, esté mencionando algunos de estos conceptos introductorios para el trading. Muchos de ustedes ya vienen del trading, algunos eh, solo hacen inversiones a mediano o largo plazo. Bueno, quería explicar algunos conceptos y saltar a las gráficas y mostrarles mi forma o algunas formas que tengo, algunas de las formas que tengo para ver los mercados financieros. Los mercados financieros son, en definitiva, un mercado más. Entendemos por mercados los distintos, bueno, productos en los cuales hay compradores y vendedores, distintos eh, precios de equilibrio que vamos a encontrar entre gente que oferta y gente que demanda un producto determinado. Cuando se establece un mercado, hay un comprador y un vendedor que hacen un intercambio de un producto por bienes, por dinero, y los mercados financieros son, en definitiva, un mercado más. A diferencia de los mercados tradicionales, donde, bueno, en estos ejemplos, quesos, telas, ropa, fruta, en los mercados financieros vamos a poder comercializar activos financieros. Estos instrumentos que vamos a encontrar solo en brokers o plataformas que me proveen de estos activos financieros, que solo vamos a encontrar ahí, que solo vamos a poder comercializar ahí, independientemente de cuál sea mi horizonte de inversión o qué es lo que estoy buscando con esos activos financieros. Si simplemente estoy buscando hacer una operación de trading, que es la especulación financiera, especular a corto plazo, hacer inversiones a muy corto plazo o inversiones a mediano a largo plazo, donde nuestro horizonte temporal es totalmente distinto y lo que estamos buscando simplemente es adquirir un activo que se aprecie en determinado tiempo, ya sea meses o años. Comprendemos por invertir el hecho de cambiar nuestro dinero por algún activo financiero, por algún activo que tienda a apreciarse. Estos son los mercados financieros los más comunes, o algunos de ellos por lo menos. Yo los dividí en 6 categorías. Algunos incluyen a metales preciosos dentro de materias primas. A mí me gusta hacer una separación porque me gusta mucho operar el mercado de metales preciosos y no así el petróleo, el café, el cacao, el maíz. Comprendemos por operar, invertir. A mí me gusta mucho invertir en metales preciosos, tanto a largo plazo como a corto plazo. Largo plazo, hablamos de inversiones a largo plazo; corto plazo, hablamos de trading, de especulación financiera. Muchos de estos activos que vemos en pantalla, me gusta invertir pensando en un largo plazo, mientras que otros me gusta especular, comprar y en poco tiempo después, horas, minutos, días, cuanto mucho, salir de ese activo. Especular con que el activo en ese horizonte temporal se va a apreciar. Entonces, estos activos financieros, muchos de ellos hago, como bien dije, inversiones a largo plazo, sobre todo acciones y criptomonedas, mientras que otros especulo sobre todo en el oro, que está dentro de los metales preciosos, los índices y las divisas o forex. Acá un poco más detallado cada uno de esos mercados. Comprendemos por materias primas, petróleo, soja, cacao, maíz, café, entre otros. Acciones son porciones de empresas. Acá mencioné algunas de las más conocidas, como Microsoft, Google, Apple, Amazon, Nvidia. Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, Tether.
Los tres, como bien dije, las tres categorías de abajo son las que más utilizo para hacer trading, especulación financiera, inversiones a corto y muy corto plazo, como lo son el oro, que está dentro de los metales preciosos, el Nasdaq, que es uno de los índices, es el índice de acciones tecnológicas, junta las acciones tecnológicas más importantes, y opero mucho en lo que es divisas o forex, como le decimos comúnmente. De vuelta, son todos mercados financieros en los cuales podemos hacer inversiones con distinto horizonte temporal, con distinta fecha de caducidad. Yo hago invierto en acciones y criptomonedas a muy largo plazo o mediano a largo plazo, y oro, Nasdaq y divisas o forex a muy corto plazo o corto plazo. Menciono un poco más de divisas, que es otro de los mercados. Bueno, como ya dije, materias primas, metales preciosos, son activos que podemos hacer inversiones también a corto y largo plazo. Yo, en lo que es metales preciosos, en el oro es donde hago más trading, más inversiones a corto plazo. Porciones de empresas y estas criptomonedas o divisas digitales, me gusta pensar en un horizonte temporal más largo. Y índices y divisas en un corto plazo, trading, como también hago en el oro. Ahora, si hablamos de divisas, a diferencia de todos los demás, hablamos de distintas monedas de distintos países. Cuando hablamos de, por ejemplo, acciones, criptomonedas, oro, índices, siempre lo medimos en una divisa determinada, en oro, en dólares, en pesos. Ahora, cuando hablamos de divisas, la comparamos generalmente con una segunda divisa, y ahí es donde entra este mercado de Forex. El mercado de Forex es un mercado que compara dos divisas, dos monedas distintas. En este ejemplo, el euro dólar, que es el más conocido, es uno de los que más me gusta a mí, compara el que tanto se aprecia o deprecia el euro medido en dólares. Entonces, estamos en presencia de mm, un activo que me va a estar diciendo qué tanto se apreció o depreció una divisa, en este ejemplo el euro, medido en dólares. Podría ser el euro medido en libras, en yenes, en dólar australiano. Bueno, cada cual va a operar en el activo que quiera, siendo Forex uno de los más operados, si no el más operado. Sobre todo lo que son pares mayores, que son los pares de divisas que incluyen al dólar, que es la moneda más fuerte de todas, como el euro dólar, dólar yen, libra dólar, dólar franco suizo, dólar australiano dólar, bueno, dólar canadiense, etcétera, etcétera. También están los pares menores, que son los pares que incluyen monedas fuertes, que no incluye al dólar, como euro libra, euro yen, libra yen, euro dólar australiano, yen japonés. Existe una tercera categoría de Forex, que son los pares exóticos, que yo ya directamente no los menciono, porque ya incluye monedas que eh, se mueven de forma muy volátil, que tienen poco movimiento. Ahora, Forex, que es este mercado, y como bien dije, oro y Nasdaq son los mercados que más opero, los instrumentos que más opero. La verdad es que me gusta operarlos muchísimo. En estos mercados, en estos instrumentos, incluso cuando hablamos de largo plazo, como bien hablé de acciones y de criptomonedas, lo que estamos buscando es comprar barato para vender caro o vender caro para comprar barato. Nosotros lo que queremos es, si pensamos en el trading, especular. Especular implica el hecho de buscar comprar barato y vender caro en un corto plazo. Ahora en el trading también tenemos la posibilidad de vender caro para comprar barato, la operación opuesta. En una inversión tradicional, típicamente tengo solo la posibilidad de comprar un activo, de básicamente adquirir un activo que pueda potencialmente apreciarse para generar una ganancia. Ahora, en el trading, podemos también especular a la baja, a realizar una venta de un activo determinado, especulando a la baja. Si creemos que ese activo se va a depreciar en ese horizonte temporal, de a minutos, horas, días, semanas, meses, años, podemos especular a la baja. Generalmente, esta es
una forma de operar típica del trader. Entonces estamos hablando de un horizonte temporal más bien corto, más bien de minutos, horas, días, cuanto mucho. En el trading, como bien decimos, es una inversión a muy corto plazo, que en la mayoría de las plataformas de trading me da la posibilidad de vender, además de comprar. Entonces, el horizonte de inversión es básicamente lo que divide a los inversores de los traders. El horizonte de inversión es el periodo durante el cual un inversor espera mantener una inversión antes de venderla. Como bien mencionaba antes, la fecha de caducidad, en qué punto, en qué momento voy a liquidar esa inversión que está realizando. Hablamos de un horizonte temporal de años o de meses cuando hablamos de un inversor y hablamos de minutos, horas, cuanto mucho días cuando hablamos de un trader. El horizonte temporal entonces del trader es mucho más cortoplacista, con objetivos de tener ganancias más rápidas, mayores ganancias, lógicamente, porque nosotros vamos a estar comprando y vendiendo, mientras que un inversor quizás adquiere un activo pensando en un horizonte mucho más largo. Lógicamente, el trader va a estar buscando una ganancia mucho mayor, a costa de mucho más tiempo, dedicación, estudio. El trading es más riesgoso debido a la volatilidad. Se maneja principalmente con el análisis técnico, que es lo que voy a estar mencionando ahora en instantes, y requiere una participación mucho más activa. El análisis técnico es el análisis de gráfico, contrariamente a un inversor que hace más análisis fundamental, donde se fija en la salud financiera, potencial de crecimiento, en los balances de ese activo instrumento, pensando, como bien digo, en un horizonte temporal mucho mayor. Bien, tenemos a alguien más. Entonces, cuando hablamos de trading, hablamos de un horizonte temporal corto, especular en el corto plazo. Cuando hablamos de una inversión, hablamos típicamente de inversiones a mediano o largo plazo. Esta es una tabla que básicamente muestra los distintos tipos de trader e inversor, ya que siendo trader puedo tener distintos horizontes temporales, como bien mencionado. Si hablamos de un horizonte temporal desde el más corto al más largo, hablamos típicamente, empezamos por el scalping o los scalpers, si hablamos de la persona que hace esta actividad, que es un trader que busca el muy corto plazo, generalmente un horizonte temporal de minutos. Un trader intradía tiene un horizonte temporal de horas, generalmente. Es un trader que busca una operación que el mismo día la va a estar cerrando. Quizás abre una operación a la mañana y a la tarde, tarde-noche, mediodía, ya está cerrando esa operación. El scalper, como bien dije, es alguien que hace una operativa en minutos. Yo hago scalping todas las mañanas en un horario determinado, generalmente en el horario de la apertura de la bolsa de Nueva York, que es 9:30 hora de Nueva York. Si estás en Argentina, 11:30 o 10:30, dependiendo en qué momento del año. Me conecto aproximadamente una hora, veo si hay distintas oportunidades y opero los mercados en ese horario. El intradía, también hago intradía, es, como bien dije, operaciones que se abren y se cierran en el día. El swing trader es alguien que busca operaciones de varios días. Y ya después empezamos a hablar de un trader posicional o podría ser un inversor a mediano plazo, que es alguien que abre posiciones que quizás tiene, por ejemplo, en acciones o en criptomonedas, donde tiene un horizonte temporal de semanas, pocos meses. Y ya después empezamos a hablar de un inversor a largo plazo, donde tiene un horizonte temporal pensado más bien en años. Bueno, acá algunas de las estrategias de trading que más utilizo con los distintos horizontes temporales. Como bien digo, el scalping, que en realidad es lo que más me gusta, requiere una hora de mi tiempo, máximo una hora y media, a veces incluso menos, 15 minutos, 30 minutos, dependiendo si se da todo lo que busco. Entro, realizo la operación y salgo del mercado. Bien,
Quería mostrar un poco los gráficos ahora, ya que expliqué algunos conceptos, como el horizonte de inversión o los mercados financieros. Mencionaba que estos son los mercados financieros, o por lo menos los más usuales. Podemos mencionar algunos más, pero estos son los 6 que mencioné ahora. Forex como pares de divisas. Metales preciosos como oro, plata y platino. Los metales preciosos son activos que se comercializan en onzas. Una onza representa 31,1 gramos. A mí me gusta mucho el oro, como ya mencioné. Bueno, materias primas como petróleo, maíz, café, cacao. Acciones, porciones de empresas. Índices que básicamente juntan, aglomeran acciones. Por ejemplo, el S&P 500 que junta las 500 empresas de mayor capitalización, 500 acciones de mayor capitalización. Una de las opciones a invertir a largo plazo es comprar acciones, y con índices tengo la posibilidad de estar mucho más diversificado. Ahora, particularmente, a mí me gusta operar índices en trading, pensar en un horizonte temporal más corto, sobre todo en el Nasdaq, es el índice de las acciones tecnológicas, y criptomonedas, que son monedas, divisas digitales. Bueno, yo personalmente hago inversiones a largo plazo. Algunos, como Tomás, que está en esta videollamada, por ejemplo, hace trading con criptomonedas. Bueno, en mi caso, yo quizás lo utilizo más con un objetivo más largoplacista, pensando en años, por ejemplo. Bien, estoy ahora en la plataforma TradingView, que es la plataforma donde me gusta hacer análisis técnico, análisis de gráfico, analizar técnicamente cómo se comporta un gráfico. Ahora les estoy mostrando la gráfica de el oro, uno de los activos que más me gusta y el que mejor me fue, el que mejor resultados me dio este 2025 por lejos. Es el activo que más me gusta operar. Lo opero con mis dos estrategias y es, como bien digo, el mercado donde más jugo le pude sacar este 2025, presentando una ventaja estadística mayor, más ganancias que otros de los activos que opero. Actualmente lo estoy viendo en temporalidad de 1 hora, donde cada una de estas velas japonesas representa una unidad de tiempo de 1 hora. Entonces, como bien decía, en los mercados financieros, independientemente de cuál sea el horizonte temporal, y lógicamente la gráfica que tengas configurada va a estar sumamente atado a este horizonte temporal, lo que vamos a estar buscando es comprar barato y vender caro, o si estamos haciendo trading, tenemos la posibilidad de vender caro para comprar barato. Es la misma operación, simplemente es especular a la baja en vez de a la suba. Mirando esta imagen en particular, podemos comprender que el oro tuvo momentos donde estaba relativamente barato y momentos donde el precio del oro estuvo relativamente caro. Como bien dije, este activo se comercializa por onzas, donde por momentos, en esta imagen podemos ver que la onza de oro estuvo en torno a 4.300, 4.200, mientras que en el punto más alto estuvo en torno a los 4.550. Entonces, como todos los activos financieros, el oro tiene fluctuaciones. Por momentos se aprecia, por momentos se deprecia, por momentos hay más gente intentando comprar, por momentos hay más gente o capital intentando salir, vender, tomar ganancias. Como traders, lo que estamos buscando siempre es comprar barato y vender caro, o vender caro para comprar barato. Si hablamos de buscar oportunidades de compra o de venta, muchas veces vamos a estar pendiente de las ventas en puntos altos del precio, cuando el activo esté relativamente caro, y entrar en compras cuando el activo esté relativamente barato. Si nos basamos solo en esta gráfica y sin hablar de análisis técnico en detalle, creo que todos vamos a estar de acuerdo que acá estaba relativamente barato, basándonos solo en esta imagen, y acá estaba relativamente caro. Podemos decir que ahora se está apreciando mucho en el último tiempo, las últimas horas, ya que la gráfica
la tengo preconfigurada en horas, y se está acercando a esta zona donde estuvo relativamente cara. Va a depender, por supuesto, de un montón de variables, un montón de cuestiones, pero lo lógico es estar considerando, siempre y cuando eh, no haya variables que interfieran en mi operativa, noticias, estar considerando buscar una venta acá arriba en esta zona que tengo, en este recuadro celeste. Para ello estaré haciendo un análisis para ver en qué zona me conviene entrar en venta o en compra en caso de que quisiese comprar. Como bien dije, yo típicamente estoy buscando en las zonas donde estuvo caro el precio, buscar en ventas, y donde estuvo barato el precio, buscar las compras. Una venta podría ser, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto que acabo de agregar ahora? Una proyección de una venta. Mientras que si quisiese comprar cuando estuviese en esta zona, si eventualmente llega a esta zona, a este recuadro azul, acá estaría, por ejemplo, proyectando una compra. El precio acá arriba estaba relativamente caro y voy a estar pensando en vender cuando esté caro nuevamente. Acá estaba relativamente barato, estaré pensando en comprar cuando el precio llegue. Esto, por supuesto, lo estoy resumiendo, no estoy hablando de análisis técnico avanzado, no estoy hablando de nada, simplemente estoy mencionando los mercados financieros y qué es lo que estoy buscando cuando abra las gráficas de esos mercados financieros. Actualmente, en este momento, estoy analizando el oro. Estoy buscando en qué puntos estuvo barato, en qué puntos estuvo caro, y cuando vuelvo a estos niveles, a estos precios, estuvo caro y barato, pensar en ventas o en compras. Entonces, ahora está bastante cerca de mi zona de ventas o de mi zona que tengo marcado como una zona donde estuvo caro. Y para ello voy proyectando una posible venta. ¿Qué tiene que tener esa posible venta? ¿Qué tengo que estar considerando para entrar en ventas cuando el precio llegue a esa zona que estoy buscando? Debo tener en claro un punto de entrada, donde voy a entrar, en este caso en el oro, donde voy a programar mi operación. De vuelta, acá estamos haciendo el análisis técnico, la proyección, el análisis de lo que después vamos a transmitirle a la plataforma donde estemos operando, ya sea Libertex, Black Bull o la plataforma que sea. Acá vamos a hacer una maqueta para que después en la plataforma, en MetaTrader 4, MetaTrader 5, donde sea, Nomo, estemos transmitiéndole esta proyección, esta maqueta que estoy dibujando acá. Primero hacemos el análisis y después hacemos la operación o la inversión. Según este análisis que les estoy diciendo, acá estuvo relativamente caro. Entonces, cuando llegue, vamos a decir que próximamente llega, yo voy a programar una venta para que se ejecute en este punto, en esta línea negra que tengo marcada acá. Como bien mencionaba, tengo que tener en claro vamos a darlo para entrar en más parte. Debo de tener en claro dónde voy a entrar, dónde voy a salir en pérdida y dónde voy a salir en ganancias. Esto es lo que tengo que tener siempre, siempre en claro antes de realizar una operación. ¿Dónde voy a entrar? En este caso, donde marqué la línea negra. ¿Dónde voy a salir en pérdida? En este caso, donde termina la línea, donde termina la zona rosada, roja. Ahí es donde voy a salir en pérdida. Siempre tengo que tener ese seguro que me da la garantía de que si el precio de repente hace así, no pierda o toda mi cuenta o un dinero importante de mi cuenta. Es un seguro que me da la tranquilidad de que si el activo, si la operación no se da como quiero, realmente estoy asegurado, estoy tranquilo. Bueno, pierdo hasta acá, hasta cierto punto.
Eso es lo que se llama stop loss o orden de salida en pérdida. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo, las tres variables que sí o sí tengo que tener en claro antes de programar una operación es dónde voy a entrar. En este caso, usé mi punto de entrada, vamos a decir, cuando empieza esta zona donde yo determiné que estaba caro. En esa zona donde empieza a estar caro, voy a programar mi venta en este caso. Con un stop loss o orden de salida en pérdida por arriba de esa zona, por ejemplo acá arriba, y una orden de salida en ganancia. A mí me gusta programar al doble distancia desde mi punto de entrada a el punto de salida en pérdida. O sea, si acá tengo X distancia desde mi punto de entrada a mi punto de salida en ganancia, a mí me gusta configurarlo al doble de distancia. Después le voy a transmitir a la plataforma que quiero programar esta operación y, bueno, no me voy a poner muy técnico en esta clase, pero transmitirle que desde mi punto de entrada, que de vuelta es de este punto, hasta mi punto de salida en pérdida, quiero transmitirle a la plataforma que yo quiero perder un 1%. Recordemos que no existe operativa rentable, operativa viable en el largo plazo en el trade donde no perdamos en el camino. Ahora, cuando se vaya en contra, cuando no se dé nuestro análisis, cuando estemos en pérdida, tenemos que estar en pérdida con un seguro de que si llega a tal punto, nuestra operación se va a liquidar y nos va a dejar afuera del mercado solo asumiendo una pérdida determinada. No tenemos que perder la mitad de nuestra cuenta o el total de nuestra cuenta, un 20%, porque ahí estamos apostando. Nadie tiene certeza de qué va a pasar con el mercado. Ahora, si podemos, si realizamos una operativa rentable, una estrategia rentable, si estudiamos el mercado y podemos estadísticamente comprender hacia dónde puede ir y sacarle una ganancia, con cierta probabilidad estadística, no con certeza, con una probabilidad estadística, podemos sacarle más dinero al mercado de lo que perdemos. Ahora, como bien dije, si nuestra operación se va en pérdida, tenemos que tener este seguro que se llama stop loss. Y a su vez, un punto donde vamos a liquidar la posición cuando estemos en ganancia. Y el precio del oro, vamos a decir que ahora está bastante próximo a esta zona en particular. Llega a este punto y sigue de largo. Nosotros, como bien dije, tenemos que tener claro que hasta cierto punto tenemos que asumir esa pérdida y salir del mercado. Bueno, en mi caso, desde mi punto de entrada hacia ese punto donde voy a asumir una pérdida, yo lo configuro para perder el 1% y nada más que el 1%. No necesito perder un 20% de mi cuenta para darme cuenta que no se comportó como yo quería y con un stop loss al 1%, bueno, me da posibilidad de proyectar en el largo plazo. Contrariamente, si nuestra operación se da, o sea, si el oro testea esta zona y se da vuelta y llega a nuestro take profit, bueno, asumir una pérdida, asumir una ganancia, no dejarlo correr infinitamente, sino en un punto decir, bueno, listo, hasta acá. A mí me gusta programar esa orden de salida en ganancia al doble de distancia. Es decir, si desde mi punto de entrada a mi punto de salida en pérdida tengo un 1%, que de mi punto de entrada a mi punto de salida en ganancia tenga un 2%. Por lo cual pueda, por cada ganancia, compensar dos pérdidas. Hay gente, incluso tengo alumnos que les gusta ubicar su punto de salida en ganancia a un 3%. Bueno, eso es como prefiera cada uno. Lógicamente, si uno programa con una orden de salida en ganancia al triple distancia, por cada ganancia voy a estar compensando tres pérdidas. Mi take profit al triple distancia que mi stop loss voy a estar ganando tres veces más de lo que pierdo cuando pierdo. Ahora, lógicamente, hay probabilidad de que no llegue, una probabilidad todavía más alta de que no llegue a ese punto de salida en ganancia. Yo personalmente estoy muy cómodo con el 1-2, riesgo-beneficio 1-2, que es esto. Esta relación desde mi punto de entrada hasta mi punto de salida en pérdida y mi punto de salida en ganancia.
Siempre tener claro dónde voy a entrar, hasta dónde voy a perder y hasta dónde voy a ganar. Si no tengo bien firme dónde entro, hasta dónde pierdo y hasta dónde gano, bueno, estoy básicamente apostando en los mercados financieros y no haciendo un trade. Aclarado esto, el oro, como bien dije, es el activo financiero que más ganancia le saqué en el 2025 y sé que mejor ventaja estadística tengo. No necesitas tener una probabilidad estadística tan alta para ser rentable. Hablamos de, esto lo ves acá, hablamos de que con esta configuración del 1 o 2, o sea que el riesgo-beneficio esté en torno al 1 o 2, que, por ejemplo, pierda hasta un 1% y que gane el doble cuando gano. Con esto no necesitamos realmente tener una probabilidad estadística de acierto muy grande. Ya con estar cerca del 40%, yo me animo a decir que el 38, 39%, yo me animaría a decir que con el 38, 37, técnicamente ya con 25, 36, 37% ya somos rentables con un riesgo-beneficio nodos, pero la verdad es que cuanto más te alejes de ese 33%, que en realidad es el punto de equilibrio para una operativa con riesgo-beneficio nodos, cuanto más te alejes, mejor. Si llegas a estar en torno al 40%, tu operativa es muy rentable con un riesgo-beneficio 1-2. Estamos hablando de que de 100 operaciones que abras, 60 van a llegar a tu stop loss y 40 van a llegar a tu take profit o punto de salida en ganancia. Con esta relación de 1-2 con un 40% y como decía, un 30 y largo también, 38, 39, ya estamos hablando de que sos rentable y hasta muy rentable si llegas al 40%. De 100 operaciones, 40 salís en ganancia y 60 salís en pérdida. Pero esas 40 que salís en ganancia, por cada una de ellas compensás 2 pérdidas. Entonces, si ese fuera el caso, hablamos, por ejemplo, de que voy a mencionar algo perfectamente viable, incluso muy viable con la operativa que yo mismo realizo, donde hago operaciones con riesgo-beneficio nodos. Hablamos de que, por ejemplo, si operás de lunes a viernes, podemos decir de que si el lunes te fue mal y estás un 1% abajo, o sea, realizaste una operación el día lunes y estás 1% abajo, vamos a dar un ejemplo fácil de si realizas una operación por día. Operaste el lunes, hiciste una operación y te fue mal. Terminaste 1% abajo. Tomaste una operación el martes y también te fue mal. Terminaste 1% abajo. El miércoles volviste a tomar una operación y te volvió a ir mal. Hasta ahora estás 3% abajo. Estamos hablando de que el lunes has una operación, te fue mal. El martes una operación y te fue mal. El miércoles otra operación y te fue mal. Ahora, el jueves tomaste otra operación y te fue bien, sacaste un 2%. El lunes perdiste un 1% porque abriste una operación de trading que llegó a tu stop loss. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo. El jueves abriste una operación que llegó a tu take profit. Y el viernes abriste otra operación que llegó a tu take profit. Estamos hablando de que de 5 días operaste los 5 a una operación por día. 3 días te fue mal, 2 te fue bien. El resultado de esta semana es de 1%. Porque 3 días perdiste 1% y 2 días ganaste 2%. El resultado de esa semana es 1% positivo. Esto es un 40% de acierto. Abriste 5 operaciones, 3 te fue mal, 2 te fue bien. Ahora las 2 que te fue bien llegaste al 2%, que es un riesgo-beneficio 1-2, con un 40% de acierto. Con esto es muy rentable, muy viable. Lógicamente, si de 5 días operabas los 5 y tenías 4 stop loss,
y un take profit, bueno, ahí ya es negativo esa semana. Ahora, un 40% de acierto, riesgo-beneficio 1-2, cualquiera de los que esté en esta clase, escuchándome a mí, puede perfectamente hacerlo con las operativas que enseño yo o en internet o con cursos. Estamos, estamos hablando de que, bueno, ahora justo Tomás se fue, pero Tomás también tiene su operativa rentable. Algo un 40% es sumamente posible, sumamente viable. Con las dos estrategias que enseño, se puede conseguir sobradamente y más también. Y como bien digo, hablar de un 1% por semana es muchísimo. En el trading es sumamente posible, en promedio, sacar un 1% por semana. Por supuesto, habrá semanas donde no son así, hay semanas peores, semanas mejores. Habrá semanas mucho mejores también, y semanas mucho peores. Semanas donde quizás estamos un 3% abajo, 4, un 5% abajo, y semanas donde estemos un 5, 6, 7% arriba. Ahora, con una operativa rentable, es cuestión de tiempo hasta que nuestra cuenta siga subiendo. Yo tengo, como bien mencionaba antes, tengo dos estrategias y con las dos estoy muy por arriba del 40%. Este año voy a seguir operando mis dos estrategias que con las dos, como bien digo, le saco una ganancia al mercado. En las dos soy rentable con un riesgo-beneficio 1-2, bueno, o 2-1, ya que, como bien dije ya, hablar de un 40% con riesgo-beneficio 1-2, estamos hablando de una estrategia muy rentable. Con el ejemplo que les puse, creo que se ve más que claro que con un 40% de acierto ya estás sacándole ganancia al mercado. Esta semana, ejemplo, en este ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con una operación por día, aunque 2 de los 5 días te vaya bien, un 40% y ya le estás sacando una ganancia al mercado. Ahora, en mi caso, puntualmente, tengo un 46,17% de acierto con las dos estrategias que opero, mi estrategia intradía y mi estrategia scalping. O sea, estamos hablando de que ya de ese 40% que es rentable, ya me alejé, estoy incluso más cerca del 50% que del 40%, entonces estamos hablando de una operativa que los últimos 4 años me dio una rentabilidad positiva. Voy a tener meses negativos, como se ve acá, meses negativos, meses positivos y meses muy positivos, muy rentables. Están muy por arriba de la media. Con un 40% dijimos que uno es rentable. Ahora tengo meses de 50, de 60, de 40, de 20 también, de 25, de 30. Ahora, el promedio de mis estrategias en los últimos 4 años es del 46% de acierto. Supongamos que te enseño mis estrategias y no sacas un 46%, sacas un 40%, que es algo pero sumamente viable, incluso un 38, un 39. Ya le vas a estar sacando una ganancia al mercado. Y a diferencia de inversiones a muy largo plazo, no hablar de inversiones bancarias donde te pagan muy poco anualmente, ni siquiera semanal. Ahí hablamos de anualmente. Acá te vas a estar alejando demasiado de esas inversiones tradicionales. No es tan difícil, es estudiar, te voy a enseñar, o en el curso que empieces vas a poder aprender, sin duda, poder sacarle un 40%, tener una probabilidad cierta de un 40% con riesgo-beneficio 1-2 es algo sumamente viable. En este ejemplo, 1% por semana, algo sumamente posible, no es tan difícil. Realmente con eso hablar de un 1% semanal es algo lógico. Cuando hablamos de inversiones tradicionales, hablamos, por ejemplo, de un bono o de un plazo fijo. Un bono a 10 años de Estados Unidos está pagando un 4% anual. Acá estamos hablando de que en un mes ya le estás ganando a un bono de Estados Unidos a 10 años. Es más difícil, requiere más tiempo, requiere más dedicación, pero no es para nada complicado llegar a este 40%. Y por supuesto, alejarte de ese 40% lo hace todavía mucho más viable, mucho más rentable. No quita que incluso, aún así, vas a tener meses negativos.
esto es variable. Pero así como tenés meses negativos y incluso puedes llegar a tener hasta 8 pérdidas consecutivas, 8 stop loss, también vas a tener seguidilla de ganancias y lógicamente con un riesgo-beneficio 1-2, las ganancias, la racha de ganancias va a ser mucho más rentable, mucho más viable, vas a compensar muchas más pérdidas. Entonces, saber cómo actuó tu estrategia en los últimos años te da la posibilidad de poder proyectar cuánto puedes llegar a ganar, qué rentabilidad tenés, qué probabilidad de acierto tenés. Es fundamental que sepas el riesgo-beneficio que vas a utilizar, es decir, dónde vas a entrar y dónde está tu stop loss en relación a tu take profit o punto salir en ganancia. Y la probabilidad de acierto. Esto es importante, sabiendo que tenés una probabilidad de acierto con riesgo-beneficio 1-2, como bien mencionaba, que es lo que estuve mostrando recién, en torno al 40%, ni hablar si llegas a tener, como tengo yo, un 46%, casi estamos hablando de que vas a poder sacarle mucha ganancia al mercado y no es algo tan difícil. Requiere tiempo, requiere estudiar bien a fondo lo que estás haciendo y aplicar siempre lo mismo, tener un plan, saber actuar en base a ese plan y no desviarte de tu operativa. Bueno, por último quería mencionar, a fines de este mes voy a estar sacando mi curso, RAM 2 se llama, es un curso de trading donde enseño estas estrategias, estas dos estrategias, la estrategia intradía, que la puedes operar a la noche, a la mañana, a la madrugada, al mediodía, y mi estrategia de scalping, que sí o sí hay que conectarse en un horario determinado, dependiendo del año, 10:30 u 11:30